Qué gusto estar juntos. ¿Ya le sonrieron a la persona que tienen a su lado con sus ojos? Qué bueno que le sonrieron. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar ahí. Vamos a estar leyendo Romanos 8 y Romanos 4. Pero en la primera leí desde el 1 y vamos a leer desde el 5. Y mientras encuentras en tu Biblia este pasaje, quiero decirte, hemos estado estudiando la palabra justicia, que en el original, en el Antiguo Testamento es tzedek. Tzedek tiene toda la relación de la palabra justo, recto. Es una palabra separada de la justicia social. Es una condición de rectitud interna delante de Dios. Es una condición, no es una palabra que tiene que ver con ser ecuánime, de darle a la persona lo que es justo, lo que es correcto, como decía el pastor Enrique la semana pasada, usando una balanza, te doy lo que es ecuánime. En la Biblia nosotros vemos que hay una separación con esta palabra. Y si nosotros no comprendemos bien los significados, leeremos mal la Escritura. Por eso hemos tomado estos 2 meses de estar estudiando el significado de la palabra, para que nosotros podamos abrir la Biblia, tener una claridad a lo que se refiere, que tiene que ver con una condición interior delante de Dios. Esto es una rectitud profunda delante de Dios. También la semana pasada, y quiero animar a todos a que siempre busquemos en dónde anotar, siempre traigamos algo para anotar, porque queremos ser hombres y mujeres que somos hacedores de la palabra de Dios, y para ello necesitamos recordarlo, porque si no, si hiciéramos una encuestita ahorita, ¿de qué habló el pastor la semana pasada? Y quién sabe cuántos pasaríamos el quiz, pero yo les voy a ayudar. Vimos que toda la Biblia nos habla de esta justicia de Dios, tzedek. Aprendimos que lo importante de la vida es cómo hacemos para conectarnos con nuestro Creador. No es con quién me voy a casar, aunque es muy importante, pero no es cómo voy a hacer más dinero, en qué universidad voy a estudiar, en qué trabajo voy a desempeñarme. Lo importante de la vida es cómo hacemos para conectarnos con nuestro Creador. Número 3, vimos que Dios, su carácter es justo y ama esta justicia, y eso estaba en el Salmo 11:7. Vimos o leímos Isaías capítulo 32:1, que nos dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y éste impartirá la justicia. También vimos, y así se llamó la enseñanza del domingo pasado, Melquisedec. Melquisedec tuvo una interacción con Abraham, lo bendijo, y su nombre viene de 2 palabras hebreas que son Melech, que significa rey, y Sedec, que significa justicia. Rey de justicia. Todo esto lo vimos la semana pasada. Si tú no lo pudiste ver o no estuviste, te animo a que lo hagas, que tomes apuntes. ¿Por qué? Porque tenemos el deseo de que todos pongamos buenos cimientos en nuestro caminar con Cristo. Si no tenemos buenos cimientos, cuando venga la tempestad, Jesús dijo en Mateo que vendrán las tempestades y nuestra casa se caerá porque está construida sobre la arena. Nosotros queremos construir sobre la roca, sobre cosas firmes. Quiero que podamos nosotros tener el deseo de decir: ¿en dónde viene en la Escritura esto de Melquisedec? Mira, lo aprendí el domingo pasado, que viene en Génesis, en el libro de Salmos y en el libro de Hebreos. ¿Y quién es este Melquisedec? Y uno empieza a escribir. ¿Por qué? Porque queremos conocer a Dios. Este es nuestro propósito, este es nuestro corazón, conocerlo a Él. Así que para eso vamos a leer Romanos 8,
verso 5, y dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es ¿qué? Muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es ¿qué? Vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Este pasaje nos deja muy claro dos cosas. La primera es que o vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. O sea, no podemos vivir en medio. Nosotros queremos vivir así: en la carne, en el Espíritu, en la carne, en el Espíritu. Y es como, esta media hora sí la vivo en la carne. Híjole, pero esta la necesito vivir en el Espíritu. El domingo en el Espíritu, el lunes en la carne. Y pareciera que estamos jugando nosotros a vivir en dos mundos. Y la verdad se hace pesado. Se hace pesado porque estamos nosotros viviendo dos vidas: nuestro viejo yo y nuestro nuevo yo en Cristo Jesús. Y para esto, si nosotros vivimos de esta forma, si yo vivo en la carne, mis pensamientos son todos carnales. Y es imposible que yo pueda agradar a Dios si yo vivo en la carne. Y la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para yo vivir en fe, necesito vivir en el Espíritu. Si vivo en el Espíritu, puedo vivir en fe. Si vivo en fe, puedo agradar a Dios. Si vivo en la carne, no puedo agradar a Dios, no puedo vivir en fe ni por fe. Es imposible. Para esto, vamos a leer Romanos capítulo 4. ¿Por qué? Porque es como escuchar al apóstol Pablo predicar todo lo que hemos estado aprendiendo estos 2 últimos meses. El apóstol Pablo enseñándonos acerca de la justicia que Dios imparte a la humanidad. Así que vamos a orar antes de comenzar a leer Romanos 4. Padre, pido que tu palabra sea esta semilla que cae en buena tierra y que esta semilla pueda germinar y dar fruto, que no sea robada por las angustias de la vida, que no sea robada ni ahogada por el entretenimiento de esta vida, que no sea destruida por el diablo, Señor, sino que podamos ser cada uno de nosotros buena tierra donde tu palabra puede germinar y dar mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 4. Nos vamos a ir despacio en lo que estamos viendo en los pasajes porque quiero que pongamos buenos cimientos. Hice así dibujitos para tratar de explicar qué es lo que sucede, qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y él comienza con esto. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto está en Génesis 15:6. Y dice, bueno, me voy a quedar ahí. Lo primero que dice el apóstol Pablo es, quiere decir que nuestro padre Abraham, él siendo un judío, dice, nuestro padre Abraham tenía algún mérito para que Dios lo escogiera. Hizo algo Abraham, venía de algún linaje especial, tenía algo en lo cual él trabajó e hizo para que Dios lo escogiera y fuera justificado. Ese es el primer razonamiento que está haciendo el apóstol Pablo y está predicado. Él está enseñando que Abraham fue justificado por la fe. Y quiero que veamos esto. El apóstol Pablo está diciendo, existe una justificación. Es lo que ya hemos estado leyendo, viendo que Dios justifica nuestras vidas. Pero él dice,
¿Fue Abraham que hizo algo? ¿Hizo obras? ¿Él tenía un mérito? Porque si él tenía un mérito y si Abraham logró algo porque él era bueno, porque se portaba bien, porque él era un hombre, ponle tú el título que quieras, entonces él puede jactarse. Él puede decir, yo logré que Dios me justificara. Yo logré que Dios me escogiera. Dios me escogió por mi forma de caminar y mi forma de relacionarme con los demás. Y si hay jactancia, entonces yo lo presumo con las demás personas y las demás personas pueden hacer lo mismo. Y las demás personas, todos, o sea, todos nosotros, vamos a justificar que a través de lo que hacemos, Dios nos recibe. Dios nos perdona porque nosotros hicimos algo. Ahora, hemos aprendido que no es así, pero es la historia de la Biblia, el ser humano tratando de justificarse a sí mismo y dejar a Dios a un lado. Saco a Dios de la ecuación. Siempre quiero estar bien. Siempre quiero estar en lo correcto. Siempre quiero tener la razón. ¿Por qué? Porque es parte de lo que me hace fuerte. Es esta cosa interior donde nos dice, yo no soy tan malo como el de lado. Yo no soy tan grosero como mi compañero del otro salón. Y estamos justificándonos. Pero vemos otra forma. Recibimos la justificación a través de ¿qué? Fe. Y si hay fe, entonces no hay jactancia. No puedo presumir que yo hice algo porque le creí a Dios que Él me puede salvar, que Él me escogió sin yo haber hecho nada. Y eso es lo que está sucediendo. El apóstol Pablo está tratando de decir, cuando cita Génesis 15, y creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. ¿Hizo Abraham algo? ¿Sí o no? Creer. No hizo algo, no se portó bien, no logró, no se esforzó. Dice que le creyó a Dios. Verso 5, pero el que no trabaja, 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esta es la condición del hombre. Quiero sentir que yo hice algo para que Dios me pague este favor. O sea, yo quiero sentir que yo logré la salvación a través de mi buen comportamiento, a través de mis buenas obras, a través de mi ayuda al necesitado, a través de la caridad que puedo hacer, a través de, y ponle tú el nombre. Y entonces sentimos que ahora Dios como que nos diera un cheque y dice, Ernesto, tienes aquí tu salvación porque siempre viste al pobre y les compartiste. Y dices, me siento súper bien porque siempre estuve ayudando al pobre. Y esta salvación me la merezco. Y eso nos confunde a todos, porque si vivimos de esa forma, nosotros podemos vivir en la carne y todavía ayudar al pobre. Estar lejos de Dios, vivir en las cosas de la carne, ayudar al pobre, pero estar desconectado de Dios. ¿Por qué? Porque esa ayuda al pobre no proviene de fe, no proviene de justicia, proviene de mis obras, proviene de justificarme. Y esto nos confunde a todos nosotros, porque
podemos hacer buenas obras para sentirnos justos y rectos delante de Dios y estar lejos de Dios. Y Pablo nos está tratando de decir, tu relación con el Señor, tu relación con Dios, no depende de las obras que hagas, depende de la conexión que tienes con Él a través de Jesucristo, a través de la fe. Y dice, verso 9, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era ¿qué? Incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. ¿Qué sucede? La circuncisión era el acto físico, fue la marca, el sello que Dios le estaba pidiendo a Abraham para su pueblo. Entonces, vemos que Abraham es llamado. Abraham recibe la bendición de que será una nación grande. En él será una nación grande. Abraham le cree y es declarado justo. Y como sello de este pacto surge la circuncisión física para separarlos de todos los pueblos y decir, tú has creído conmigo. Pero el ser humano decía, no, Dios nos ha llamado y necesitamos ser circuncidados para que Dios nos pueda bendecir y entonces podemos creer. Y esta es una cosa muy fuerte que sigue sucediendo el día de hoy. Ay, Dios me rescató, Dios me llamó. Híjole, pero tengo que hacer todas estas cosas. Se me tiene que notar. Yo tengo que lograr. Tengo que hacer esto porque la circuncisión es lo que me distingue. Y entonces, si lo hago, entonces sé que Dios me bendice. Y hasta que yo sepa que Dios me bendice, entonces pues yo creo. Y Pablo está diciendo, no, Abraham fue llamado, recibió la bendición, antes de la circuncisión, recibió la bendición, recibió la promesa. Abraham le cree a Dios antes de la circuncisión. Y si le creyó antes de la circuncisión, Abraham fue ¿qué? Declarado justo delante de Dios. Y después hubo un sello de esto. Tú y yo tenemos esta oportunidad de caminar creyendo en fe que la obra de Cristo en la cruz del Calvario ya fue hecha para todos nosotros y hemos recibido su salvación. Y nosotros no tenemos que hacer o hacer méritos o penitencias para poder lograr la bendición de Dios. Vamos a la otra imagen. Abraham le cree a Dios. Por creerle a Dios viene la señal del pacto y de ahí proviene el pueblo de Dios, los judíos, hasta el día de hoy. Abraham le cree a Dios, es declarado justo y por creerle, sin circuncisión física, nosotros tenemos la bendición de Abraham. Y cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús somos llamados hijos de Abraham. Puedes anotar nada más, Gálatas 3:16 es una referencia de que a través de la descendencia de Abraham, de la simiente de Abraham, vendría la bendición que es Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué tanto tenemos que hacer para ganarnos el favor de Dios? Creer. Y dice, verso 12, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión,
sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa de Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, es por fe para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Verso 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de que de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Quiero que nos detengamos un minuto aquí. La Escritura dice que Abraham contempló su cuerpo como muerto. Abraham recibe la promesa de Dios, pero no tiene en dónde apoyarse. Abraham ya no tiene en qué poner sus fuerzas, ni él ni Sara. Y Dios hace una promesa intencionalmente para que ellos puedan creer. Y yo quiero que lo pongamos el día de hoy a nuestras vidas. Cristo nos ofrece una vida abundante y plena desde este mundo, aquí en la tierra. No tenemos en dónde apoyarnos. Nuestra educación es esta cultura de este mundo, cómo funciona. Terminamos corrompidos. Nuestro corazón se termina buscando sacarle ventaja a todo porque así tengo que avanzar. Nuestro corazón se deja dañar, guardamos cosas en el corazón, nos ensuciamos con el sistema del mundo. No tenemos en dónde apoyarnos para poder nosotros decir, yo hice y ahora merezco la salvación. Sin embargo, Abraham se desespera, y esa va a ser otra predicación. Pero cuando se desespera y deja de poner su mirada en la promesa de Dios, cuando toma a la mujer, a la sierva de Sara, y nace Ismael, Dios todavía regresa con Abraham y le dice, de ahí no vendrá la bendición ni la promesa, vendrá de una de tu simiente con Sara. Y le vuelve a decir y a recordar, con amor, no con juicio, todavía yo cumplo mis promesas. Tú no puedes, aunque tú trates de hacerlo, aunque físicamente tengas a un Ismael en tus brazos y creas que de aquí viene la bendición, y tú creas que me conocías y que tú puedes hacerlo, de ahí no vendrá Cristo. Vendrá de la obra que yo haré a través de Sara, que su matriz está seca, que es una anciana. Y nosotros seguimos batallando con esta mentalidad, porque asistimos los domingos. No queremos no ser parte de la iglesia, pero seguimos peleando para comprar nuestro boleto, nuestro ticket al reino de los cielos, con obras, con cosas que nosotros podemos hacer. Y ninguna de ellas alcanza lo suficiente para compararse con la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Todo se queda abajo, todo se queda pequeño, todo esfuerzo se queda así de diminuto. Por eso
lo importante en la vida tiene que ver con cómo nos volvemos a conectar con nuestro Creador. Dice el verso 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando ¿qué? Gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había ¿qué? Prometido. Poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Podemos vivir en el Espíritu, podemos vivir en la carne. Y si nosotros vivimos en la carne, el verso 20 y 21 está bien difícil de vivirlo. Se los voy a repetir, 20 y 21. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, fíjense, ¿de dónde viene la palabra? De Dios. ¿Quién prometió? Dios. No yo, no lo que siento, no lo que yo puedo hacer por otros, no lo que mi esfuerzo. ¿De quién proviene la promesa? De Dios. Abraham no titubeó con incredulidad, sabiendo que ya era anciano, sabiendo que su mujer era estéril. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Y habrán temporadas donde uno se desespere y uno piense, ay, es que necesito lograr esto, así como lo hizo Abraham. Y Dios volverá a meter su mano por el fuego, en el fuego por nosotros. Y con mucha gracia y con mucho amor nos dirá, hijo, no se trata de lo que tú puedes hacer. Te adelantaste, te fuiste por lo que tú estabas buscando y querías. No, son mis caminos. No te desesperes. ¿Qué promesa te he dado? ¿Qué es lo que te he dicho? ¿Qué es lo que te he hablado? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando nos sintamos que vamos a tirar la toalla, cuando sintamos que necesitamos ayudarle a Dios. Y esto lo estoy hablando porque este ha sido un problema desde el principio. El hombre queriendo justificarse delante de Dios. Esto no es algo moderno ni actual. El hombre ha buscado su propia justicia desde el inicio. Un hombre me decía esta semana, yo no puedo pedirle a Dios y no hacer nada, necesito ayudarle. Y yo entiendo de dónde proviene esa forma de expresarte, porque no es como que, ay, le voy a pedir a Dios y me voy a cruzar de brazos a esperar a que algo suceda. Entiendo que Él me está diciendo, pues si estoy buscando un trabajo, pues necesito meter solicitudes en diferentes lugares y que Dios me guíe. Pero muchas veces ese deseo de quererle ayudar a Dios no lo decimos, pero lo estamos tratando de hacer en automático todos los días. Quiero encontrar el favor de Dios por lo que yo hago, por quien soy. Y dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso, era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Lo que importa es nuestra fe inquebrantable en algo que tiene poco sentido. Nosotros podemos poner nuestra fe en algo que no tiene mucha lógica para todos los demás. Pero si Dios lo prometió y si Dios lo habló, yo puedo poner mi confianza en sus palabras y creer que Él es poderoso para cumplirlo.
Esta serie, el pastor le llamó Sendas de Justicia. Y la razón, porque en el Salmo 23:3 dice que Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y yo quiero que cerremos esta tarde reflexionando un poquito en esto. ¿Quiero yo seguir las sendas de justicia de Dios? ¿O quiero yo seguir mis sendas de mi propia justicia? Si yo vivo en la carne y pienso en la carne, ese Salmo 23, verso 3, tan famoso que todos conocemos, es nada más algo muy bonito. Qué bonitas palabras. Porque lo que hacemos viviendo en la carne es que caminamos por nuestras propias sendas de justicia. Nosotros somos los que estamos buscando con mucha fuerza y con mucho esmero y con mucha dedicación comprar la justicia de Dios por nuestras obras. Pero si yo vivo en el camino del Espíritu y renuevo mi mente en el Espíritu, yo puedo decir y orar: Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quiero pedirte que inclines tu rostro y que podamos orar juntos para que la palabra de Dios, este capítulo 4 de Romanos, vivifique tu espíritu y tu alma, así como lo está haciendo en mi corazón, en mi espíritu. Este es el apóstol Pablo exponiendo la justicia de Dios, hablando de Abraham. Padre, yo pido que sea tu Espíritu Santo abriendo el entendimiento de nuestros ojos, iluminando nuestros ojos para poder ver tu palabra. Padre, yo te pido que nazca el deseo de encontrar la fuente de vida a través de tus palabras y no de solamente reuniones o libros o consejos. Yo pido, Señor, que nos levantemos, Señor, con este celo, con esta hambre para buscar tus palabras, Señor. Muchas veces vivimos y comenzamos nuestras semanas sin ni siquiera buscar qué te agrada a ti, Señor, en la Escritura. No lo que nosotros pensamos que a ti te agrada. No buscamos en tu palabra, Señor, qué te agrada. No buscamos en tu palabra qué no te agrada. Y vivimos en piloto automático en la semana. La vivimos pensando: esto le agrada a Dios y yo sé que más o menos esto y aquello, pero no estamos dependiendo de ti. Seguimos peleando con nuestras propias fuerzas. Abraham no hizo nada. Tú lo buscaste, tú lo guiaste, tú le diste la promesa y él decidió creerte. Tú eres poderoso para cumplir tus promesas. Y la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, la perfeccionarás hasta el día que tú regreses, Señor. Despierta esta hambre de profundizar en tus palabras, porque queremos conocerte, porque queremos aprender a amarte, porque queremos obedecer y seguir tus caminos, Señor. Guíanos por las sendas de justicia, por amor a tu nombre. Quisiera que cerráramos poniéndonos de pie, levantando nuestras manos y respondiéndole al Señor. Que nosotros podamos ahí en nuestro lugar, en tu casa o aquí en el auditorio, que tú le respondas en adoración al Señor.
no hay nada nuevo, no hay tema nuevo, no hay cosas nuevas. Es la palabra de Dios, es repetir su palabra en nuestros corazones. Te invito a que levantes tus manos delante del Señor y le digas: Señor, abre mis ojos para poder ver tu palabra, para poder escuchar tu voz y yo poder seguir las sendas de justicia por amor a tu nombre.